Continuamos entonces en el escenario número 1 de retos curriculares. Les decía anteriormente de que tenemos ahora la oportunidad de escuchar desde la visión y la versión calificada, sustentada, de lo que es la Escuela Normal Superior de Especialidades. Cuando hablamos de la Escuela Normal Superior de Especialidades, decimos de que tiene que ser especial la propuesta. ¿Por qué? Porque todo lo que surge allí debe de ser con una atención sostenida a lo que tenemos que buscar en la comunicación, en la conversación, para efectos de sentirnos todos iguales, independientemente de nuestras discapacidades. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar una propuesta de implementación de un programa de desarrollo socioemocional especial, viendo la posibilidad y no la discapacidad. La propuesta es de Sofía Nefertari Ávila Inda. Ella es licenciada en inclusión educativa. A lo largo de estos 4 años de carrera, se ha desarrollado como terapeuta y docente en diversos ámbitos, trabajando en centros de desarrollo infantil, impartiendo clases de regularización y prestando servicios en las diferentes escuelas. Tengo la seguridad de que será motivante para ustedes escuchar esta implementación del programa de desarrollo socioemocional. En el uso de la voz, señorita Sofía Nefertari, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy en este espacio para poder platicarles un poco acerca del taller que yo diseñé para trabajar con una propuesta de aprendizaje sobre algo que está latente a día de hoy y que se tiene que trabajar no nada más en educación regular, sino también en educación especial. Les pedimos de favor si nos dan autorización para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Nefertari y yo estuve trabajando esta última jornada de prácticas en un centro de atención múltiple. Siguiente, por favor. En este centro de atención múltiple yo tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes que presentaban diferentes discapacidades y trastornos. En específico, el grupo al cual yo estuve prestando mis servicios, en su mayoría los alumnos contaban con un diagnóstico de discapacidad intelectual, dado por lo cual los maestros tenían la seguridad de que las limitantes o las barreras a las que se enfrentaban estos alumnos eran partiendo de su mismo diagnóstico. Conforme yo fui trabajando con este grupo, me di cuenta de que realmente la barrera que ellos presentaban no era en sí cognitiva, sino más que nada actitudinal, ya que el contexto y la historia que tenían estos alumnos por detrás habían afectado bastante su motivación y te presentaban una autoestima muy baja. Esto yo pude notarlo, ya que cuando los alumnos realizaban una actividad, ellos eran totalmente incapaces de pasar a la siguiente si no tenían el monitoreo constante de ya sea un maestro o alguien que los estuviera apoyando. Y esto era lo que realmente a ellos les frenaba en su proceso de aprendizaje. Algo que pasa muy continuamente en educación especial es que generalmente nos centramos en los diagnósticos de los estudiantes, nos centramos en sus limitantes o en las barreras que enfrentan dependiendo de un trastorno o una discapacidad. Pero algo que muchas veces como docentes olvidamos, tanto en regular como en especial, es que estos niños no únicamente son un número, no nada más son un diagnóstico o son sus limitantes o son las barreras que ellos enfrentan. Ellos siguen siendo, a final de cuentas, personas y siguen sintiendo igual que todos nosotros. Siguiente, por favor. Para contextualizar un poco más acerca de cuál es la relación que tiene la parte socioemocional con el proceso de aprendizaje, hay que tener muy en claro algo.
Las emociones parten desde el sistema límbico y llevan una red neuronal muy compleja que pasa por diversas áreas del cerebro donde también donde también se llevan a cabo los procesos específicos para llevar a cabo un aprendizaje. Esto simplemente se ve en el ámbito de que cuando nosotros tenemos una buena emoción, nos sentimos bien, nos sentimos relajados, tranquilos o alegres. Esto lo que hace es que nuestro cerebro libere neurotransmisores, los cuales facilitan las conexiones neuronales para poder llevar a cabo más fácilmente el proceso de pasar la información. Ahondando un poco más en el tema, como podemos ver, las emociones actúan como un estímulo directo a nuestra toma de decisiones. Estas siempre inician en el sistema límbico, ya que se mantienen en estructuras neuronales cruciales para la memoria y el aprendizaje. Las emociones, entre todo el proceso que llevan en nuestro cerebro, llegan después al hipotálamo, lo que permite una mayor memoria y aprendizaje, para finalmente permanecer confinadas en los ganglios basales y el cerebelo, mejorando la atención. Como sabemos, el proceso de aprendizaje es muy complejo y para poder tener un correcto aprendizaje, debemos tener atención. Y si no tenemos la atención necesaria, no vamos a memorizar. Por ende, si no tenemos la capacidad de memorizar, no tenemos la capacidad de aprender. Siguiente. Partiendo de lo que anteriormente ya les comenté, yo me di a la tarea de buscar cómo podía apoyar a mis alumnos en este último ciclo escolar, por lo cual yo desarrollé un programa de desarrollo socioemocional y motivacional, partiendo de dos vertientes. La parte de la motivación no está tan intrínseca en el taller, no está tan estructurada como tal, pero es algo que se llevó a cabo todo el tiempo. El taller que yo diseñé parte de la educación socioemocional y de las inteligencias socioemocionales, que son las que plantea Daniel Goleman en su libro titulado de la misma manera. La educación socioemocional es algo que en estos últimos años ha estado tomando mayor auge, pero es mucho más común verlo en educación regular que en especial. Entonces, partiendo de la importancia que nos plantean autores como Vizquerra, yo me di a la tarea de, basándome en 3 de las 5 vertientes que comenta Daniel Goleman en su libro Inteligencias Emocionales, desarrollé un taller donde se divide en 3 partes. El taller yo lo llevé a cabo en los meses de enero a junio, pero puede dar para trabajarse durante mucho más tiempo y sería lo más adecuado, ya que es un proceso a trabajar que puede ser bastante complicado. El taller se divide en 3 partes, que es la parte de conocer, reconocer y gestionar las emociones. Una de las herramientas en la cual yo me basé para trabajar el conocimiento de las emociones fue con el libro de El monstruo de colores, ya que a pesar de que mis prácticas se llevaron a cabo en un centro de atención múltiple nivel secundaria, sigue siendo una herramienta para dar a conocer cuáles son las emociones básicas del ser humano. En la parte del reconocimiento ya trabajé en específico con cada una de las emociones que podría llegar a experimentar un adolescente. Como les comentaba, todo mi trabajo tuvo como herramienta principal el libro del monstruo de colores, pero fue adaptado para trabajarlo en un ambiente con adolescentes, ya que el libro está escrito para trabajarlo con edades más pequeñas, entonces yo lo que hice fue agregar ciertas emociones que es más común que un adolescente experimente. En la parte del reconocimiento de emociones nos dimos a la tarea de aprender a identificar en qué partes del cuerpo se presentan esas emociones, cómo se sienten en ese momento, y que ellos aprendieran a reconocer qué situaciones los exponían a qué emociones. En sí, las emociones que se trabajaron fueron las básicas de alegría, tristeza, furia, calma y miedo, haciendo la modificación en amor, vergüenza y ansiedad, ya que la ansiedad es una emoción porque es una respuesta ante cualquier peligro que pueda llegar a haber
antes de convertirse en un trastorno, que es cuando ya interfiere en la vida cotidiana. Pero en sí, la ansiedad es una emoción que todas las personas experimentamos ante diversas situaciones. Toda la parte de reconocimiento se llevó a cabo para que los alumnos fueran capaces de aprender a identificar qué emociones sentían y que poco a poco fueran adquiriendo las herramientas necesarias para que posteriormente fueran capaces de gestionarlas, fueran capaces de controlarlas, de identificar cuando una situación estaba a punto de sobrepasarlos y ellos tuvieran la capacidad de regularse, sintiendo también empatía hacia las emociones de los demás. Y también en la parte de gestión de emociones aprendimos a trabajarlas para que éstas no afectaran directamente en su autoestima, autopercepción y por ende en la visión futura o en lo que ellos pensaban que podrían ser. Siguiente, por favor. Algo que también cabe recalcar es que toda la parte del reconocimiento de emociones yo la trabajé directamente mediante el arte, ya que de verdad el arte es una forma de expresión para todas las personas y es mucho más sencillo expresar lo que sentimos, lo que pensamos o lo que estamos viviendo en ese momento mediante el arte, ya que incluso de forma inconsciente todo esto que no tenemos las herramientas necesarias para expresarlo puede salir de esta manera. En mi caso, los alumnos sí tenían la capacidad de identificar qué era lo que estaban sintiendo y a la misma manera tenían la capacidad de expresarlo. Pero ellos, el hecho de saber expresarle a alguien más sus emociones los hacía sentir vulnerables debido al contexto en el cual ellos se habían desarrollado. Entonces no tenían la apertura suficiente para expresar qué era lo que sentían o qué situaciones los estaban haciendo sentir que, porque ellos se sentían vulnerables. Y ellos al sentirse vulnerables pensaban que algo malo estaba por suceder. Entonces cuando lo trabajamos con la expresión artística, ellos además de que pudieron ir desarrollando toda la cuestión socioemocional, poco a poco se dieron cuenta de que no pasaba nada si ellos se daban la libertad de sentir y si se daban la libertad de expresarles a los demás qué era lo que estaban sintiendo. Siguiente. En un principio, para los alumnos fue muy complicado el hecho de aprender a identificar sus emociones, pero conforme fuimos trabajando en el taller, para ellos fue más sencillo comenzar a identificarlo. Esto tuvo un impacto muy significativo, tanto en la parte académica como en su cuestión personal, porque ellos de verdad al empezar a trabajar toda la parte emocional, se dieron cuenta de que sus capacidades iban más allá de lo que muchas veces les habían dicho que podían o no podían hacer basándose en sus diagnósticos. Esto también tuvo una repercusión muy grata en el ámbito académico, ya que como podemos ver, antes de realizar el taller, los alumnos en su mayoría no tenían consolidado el proceso de la lectoescritura, ya que como vemos en la primera foto, cometían muchas faltas de ortografía, hacían omisión de muchas vocales y consonantes, además de que para hacer un dictado de ese tipo se llevaban casi una hora y todo el tiempo tenían que estar siendo monitoreados y necesitaban recibir la aprobación del docente, porque de lo contrario ellos no eran capaces de pasar a la siguiente actividad. Para cuando finalizamos el taller, además de que ellos habían adquirido mayor confianza, y habían, no en su totalidad, pero habían varios alumnos que estaban por consolidar el proceso de lectoescritura. Ellos ya eran capaces de seguir adelante con sus actividades, ya tenían la confianza de pensar que estaban haciendo las cosas bien y ya no necesitaban tener esa aprobación o estar 100% seguros de que lo que estaban haciendo era correcto para poder terminar una actividad. Además de que lo hacían de forma más rápida y de verdad los alumnos tuvieron un avance muy significativo en el área de las matemáticas y de español. Siguiente. Los desafíos a los cuales yo me tuve que
pues que enfrentar al momento de plantear toda este taller fue el hecho de que la educación socioemocional es una necesidad latente a seguir en los estudiantes. Y no nada más en los estudiantes, también en nosotros como docentes es una necesidad a trabajar, porque yo me enfrenté con el hecho de que no sabía cómo podría enseñarles a estos chicos a gestionar, a controlar, identificar ciertas emociones o situaciones porque en muchas de las ocasiones yo tampoco tenía las herramientas necesarias. Entonces, como les comentaba anteriormente, la educación socioemocional es algo que apenas en los últimos años está teniendo un papel más importante en el ámbito académico. Por lo tanto, muchos docentes no estamos tan sensibilizados en estas áreas y para nosotros también representa en muchas ocasiones una barrera el enfrentarnos a sentirnos tan vulnerables de esta manera como lo puede sentir un estudiante. Además, me tuve que enfrentar al estigma social y la barrera actitudinal que se suele presentar, no nada más en esta escuela, sino es muy común que en la mayoría de los centros educativos, dependiendo del contexto en el que están, exista un estigma o exista un estereotipo que rodeen las emociones y que lo hagan ver como algo malo o algo que está mal expresar a las demás personas. Además, algo a lo que me enfrenté muchísimas veces fue a la escasez de programas socioemocionales adaptados. Porque claro que hay programas socioemocionales diseñados para trabajar con niños regulares, pero es muy poco común encontrar información para poder adaptar todo esto a un alumno que pueda presentar algún trastorno o alguna discapacidad. Por eso el taller fue diseñado de tal manera para que los estudiantes puedan aprender a identificar las emociones desde las más sencillas hasta las que suelen ser más complicadas, utilizando el arte como una herramienta para poder reconocer y expresar qué era lo que sentían. Como les comentaba en un principio, siento que esto es algo que debemos tomar muy en cuenta a día de hoy, porque es cuando realmente nos empezamos a percatar de cómo las emociones juegan un papel muy importante en todo el proceso de aprendizaje por el camino que llevan en nuestro cerebro. Y como les comentaba en un principio, hay que ver a los estudiantes más allá de un número, más allá de sus limitantes, de las barreras que pueden enfrentar, más allá de un diagnóstico. Hay que verlos como lo que son seres humanos que a final de cuentas siguen sintiendo y siguen experimentando lo mismo que todas las personas. Bien, muchas gracias por su atención. Decíamos al principio de que tiene que ser una propuesta especial. Muy a propósito de esta implementación de un programa de desarrollo socioemocional y motivacional en educación especial, viendo la posibilidad y no la discapacidad, es decir, cómo tenemos que dar viabilidad a los procesos educativos y no buscar como pretexto y como obstáculo aquellas cosas que nos impiden. Dentro de los desafíos me llama mucho la atención que nos comentara señorita Nefertari, que no es tan solo el hecho de que uno pueda identificar que hay necesidades específicas en algunos de los mismos alumnos, sino que se tiene que detectar y uno tiene que actuar. La importancia de poder actuar en su justa dimensión, pero ser un especialista. No todos tendríamos la posibilidad de participar, entendería, ¿verdad? Sí. Y para eso entonces tenemos que tener los elementos necesarios. Es indispensable poder abordar la cuestión socioemocional con con un compromiso profesional y no aventurarnos. Creo que lo tenemos que hacer y además hubo dentro de los hallazgos dos aspectos importantes. La comprensión lectora desde la perspectiva en el español, porque lo mencionó en las dos asignaturas importantes, y también en el razonamiento matemático. Eso quiere decir que fue un impacto muy positivo. Nuestro reconocimiento y tengo la seguridad de que conforme transcurre el tiempo, los resultados serán mejores.
Mucho éxito en su desarrollo profesional y estaremos atentos a que, además de generar un desarrollo profesional, de igual forma quede instituida usted ese hábito investigativo. Y nos volveremos a encontrar con hallazgos no robustecidos y sí fortalecidos a través de procesos sistemáticos. Nuestro reconocimiento y enhorabuena. Hasta pronto.